Yo trabajo, como les conté en la mañana, en el Banco Interamericano de Desarrollo, un banco que normalmente hace carreteras, hospitales, se preocupa de temas de salud y muchas veces decimos, bueno, ¿y qué tienen que ver los museos? Y esto es muy importante porque si bien después de la pandemia, aunque seguimos medio en pandemia, yo tuve COVID la semana pasada, dije, ya no quiero hablar más del COVID, pero el COVID fue demasiado decisivo para nuestros sectores, para el sector de las industrias culturales y creativas. Puse ahí una foto de un artista del Salvador, Walter Iraeta, que me gusta mucho, pero sí contarles que muchas veces no se sabe que el banco es la única multilateral, o sea, como el Banco Mundial u otras de la CAF, etcétera, que trabaja con el arte y la cultura en proyectos de desarrollo de América Latina, poniendo el arte y la cultura también en el centro de las agendas de desarrollo. El área que yo manejo, trabajamos todo el tema de industrias culturales y creativas. ¿Y por qué a una institución de desarrollo le puede interesar un sector como este? Muchas veces se ha hablado que la cultura es un sector que, bueno, cuando resolvamos nuestros problemas, entonces invertimos en cultura. Vamos a resolver lo urgente y luego viene la cultura, que es el primer presupuesto que se corta cuando hay una crisis, el de cultura. Lo que es absolutamente absurdo y lo demuestra, por ejemplo, el caso de Corea. Corea en el año 98, 1998, en su peor crisis, durante la crisis asiática que perdía 10.000 empleos diarios, decidió pasar de su presupuesto, totalmente contraintuitivo, su presupuesto de un 0.3 del presupuesto en cultura a un 1%. Lo ha mantenido por más de 20 años. ¿Y qué tenemos? Estadios en América Latina con chicos cantando en coreano, las series, una diplomacia blanda que ha hecho que aumente el turismo, es decir, han logrado algo extraordinario general. Nosotros decimos, ¿por qué trabajamos en este tema? Porque son sectores que son intensivos en la generación de empleo. Cuando hay un concierto, hay 1.500 personas trabajando. Y eso es los que trabajan directamente, pero además hay catering, hay hoteles. Está ahora el caso de Taylor Swift, que ha trastocado las economías de los países a los que va, y en Estados Unidos tiene impacto social, y cada vez más eso es importante. Y tiene impacto económico, agrega valor a nuestras economías. Nosotros ya agotamos los commodities. ¿Y qué es lo que tenemos que invertir? Tenemos que invertir en la creatividad, tenemos que invertir en el commodity, no es un commodity que tenemos en exceso, que es la creatividad, pero eso no sucede solo, necesita de políticas públicas, etcétera. Y esto es lo que hacemos en el banco, trabajamos en la medición y en los datos, por eso yo escuchaba hoy día las charlas también, yo los invito a que traten de capturar datos de sus museos, de sus actividades, no solamente por capturarlos, porque muchas veces tenemos los datos y no sabemos qué hacer con ellos, pero estratégicamente, ¿qué es lo que queremos contar con esos datos? Nosotros trabajamos posicionando este tema en las agendas, diciéndole a los ministros de Hacienda, de Economía, etcétera, que vale la pena invertir en esto, que es el 2.2% del Producto Interno Bruto de la región, que hay países que están en un 3.3%, que países que llevan 30 años invirtiendo o 40 años invirtiendo en esto, como el Reino Unido, es un 7.5%. Es decir, la cultura es una extraordinaria inversión, no es un gasto. No es algo que tenemos que cubrir cuando resolvamos nuestros problemas, nos ayuda a resolver nuestros problemas. Fortalecer el ecosistema, políticas, trabajamos mucho en temas de política pública y otras áreas. Por ejemplo, hacemos este tipo de investigación donde obtenemos todos los datos oficiales que existen y con esto vamos a conversar con los dueños de la billetera, que son los ministros de Hacienda o Finanzas, dependiendo del país, para decirle, mire, usted invierte mucho en este sector, pero resulta que el retorno de su inversión es mucho más bajo que si invirtiera en cultura.
y cultura genera 2 veces más empleo que este otro sector. Ese es el discurso que nosotros manejamos porque somos un banco de desarrollo. Si yo voy donde un ministro de Cultura y le digo, un ministro de Hacienda y le digo que tengo un proyecto que es lindo y que le hace bien al alma, me va a decir, ese es un problema de los filósofos. Él tiene que tomar decisiones muy difíciles, tiene un presupuesto acotado y tiene que priorizarlo. Por lo tanto, lo importante es que nosotros sepamos hablarle a los tomadores de decisiones con un lenguaje que también apele a las necesidades urgentes que ellos tienen que cubrir. Porque no es que los tomadores de decisiones sean malas personas o incultos o les dé igual la cultura, es que no ven cuál es el valor porque nunca se los hemos contado. Entonces hoy día podemos hacerlo. Nosotros aquí les puse un QR code donde pueden descargar innumerables publicaciones que tenemos, que justamente lo que hemos hecho es armar este caso, es contar, bueno, quiénes son las personas. Esto no solamente sucede en el Reino Unido, en Corea, en Europa. Esto pasa en América Latina, hay gente innovadora, hay industrias que están creciendo, los videojuegos, la animación, todo el tema de artesanías. Entonces, muy importante, tenemos un podcast, Región Naranja, está en Spotify, somos uno de los podcasts en español más escuchados, así que estamos muy, muy contentas. Pero ahí contamos las historias de la región, para que todos nos inspiremos y sepamos que todos los que estamos sentados acá también somos parte de este ecosistema y podemos hacer cosas innovadoras y podemos, ojalá, vivir del trabajo que más nos apasiona. Por ejemplo, por eso digo, no quiero hablar del COVID, pero no puedo evitarlo. El COVID nos hizo reflexionar muchísimo. Hicimos varios estudios con UNESCO, con OEI, con CEGIP, y lo que vimos es cosas, dramáticas del cómo pegó el COVID, pero hubo un solo dato que nos pareció optimista. Y era que los sectores más tradicionales de las industrias creativas, entre los que se encuentran los museos, son los que habían tenido el salto en innovación más alto. Obviamente porque venían de una realidad muy presencial. Y por ejemplo, no solamente duplicaron su oferta de productos y servicios en línea, sino que también lo utilizaron para mejorar sus procesos, para mejorar su relación con las audiencias. Hubo un tema pendiente que hay que trabajarlo, que es cómo se monetiza toda esa oferta gratuita que se hizo extraordinaria, que realmente nos sirvió. Entonces, sí hicimos una serie de libros, se me olvidó poner el de Edutainment, pero justamente qué es lo que pasaba con los carnavales, con los festivales y las posibilidades que la pandemia nos abrió, a pesar de todo lo malo, en diferentes sectores. Y me voy a detener en la investigación que hicimos para el tema de museos. Hicimos a partir de esto, yo también tengo un par de sombreros, manejo el programa de arte y la colección de arte del banco, con una galería, exposiciones, etcétera. Y al igual que todos los museos y gente de la cultura, yo al menos tuve que pasar sin anestesia de lo presencial a lo virtual y transformar todo el programa en virtual. Aumentamos nuestras audiencias en 400% y esa audiencia no se fue, sigue y sigue creciendo. Entonces ahora tengo doble trabajo, tengo que tenerlo presencial y virtual, espejearlo, pero eso me ha abierto a llegar a audiencias que nunca había llegado, a tener una comunicación con gente que no me había soñado, ni ellos habían soñado. Entonces, ¿qué es lo que decidimos? Esta misma experiencia que nosotros nos partíamos la cabeza tratando de ver cómo lo íbamos a hacer, decidimos generar una plataforma que se llamaba Open Museum, todavía existe, para compartir todos estos recursos que nosotros estábamos buscando para apoyar a los museos durante la pandemia en su transformación digital. Porque muchas veces los museos tenían
no tenían departamentos digitales, tenían de quizá un primo que hacía bien las redes sociales y lo contrataban, pero el director o la directora no tenía idea de redes sociales, quizás algunos no tenían ni redes sociales, etcétera. Lo digo por mí, que a mí me insultaban en mi equipo que no tenía, así que me tuve que poner las pilas también ahí. Y hoy día funciono con eso. Entonces, ese fue un primer paso. Lo que vimos también fue en estas conversaciones y en este trabajo que ya lo que hizo la pandemia fue develar una realidad que existía de antes, no apareció nada nuevo, lo que pasa es que lo hizo más evidente. En América Latina, antes de la pandemia, el 70% de los museos vivían en una realidad precaria. Y eso la pandemia lo hizo estallar, de alguna manera hacerlo muy evidente. Entonces decidimos, bueno, tenemos que, una de las mayores, y me encantó porque lo han dicho casi, yo creo que todos los ponentes, el tema de la capacitación. El tema de la capacitación saltó como algo muy importante y no solamente en la gestión de museos, etcétera, sino también en el tema digital. Y en el tema digital, across the board, es decir, hoy día un director o una directora de museo, un curador o una curadora, cualquier persona que maneja un museo, que trabaja en un museo, tiene que tener al menos algunas destrezas digitales y entender eso, y tiene que ser parte de la estrategia del museo cuando se planifican las exposiciones, etcétera. Esto tiene que cruzar. Y también el tema de la gestión. Entonces nos asociamos con el Museo del Prado, que habíamos visto que había tenido, bueno, lo seguíamos porque veíamos las cosas que estaban haciendo, los conocimos, y fue una idea de hacer este curso que hicimos la primera cohorte. Aquí reconozco a un alumno que fue nuestros conejillos de India porque fue la primera vez que lo hacíamos, pero lo vamos a seguir repitiendo, así es que se los comunicaremos para quienes quieran participar en el futuro. Y justamente fue eso. Como les comentaba, el tema de los museos, y pueden descargar en ese link y después yo también se los puedo compartir, fue como investigar, bueno, ¿qué pasaba con los museos? Nosotros como banco nunca nos habíamos metido con los museos, salvo para restaurar sus edificios, pero jamás para entrar en cómo se manejan, cuál es el rol que tienen, qué impacto tienen en las ciudades, por qué es importante tener un museo, por qué es importante no dejar morir a los museos. Los museos pueden ser agentes de revitalización de barrios, pueden ser agentes de educación, de cultura, de entretenimiento, de reflexión, es decir, lo hemos visto hoy recién, a mí me pareció fascinante los museos panameños que hoy día estuvieron contándonos sus experiencias y cómo lo que hacen es formar comunidades. Los museos al final son espacios vivos, son espacios inclusivos para todo tipo de personas, sin distinción. Son más que colecciones, son más que edificios, casi que el edificio ya es irrelevante. Son plataformas de vinculación. Y hoy día el museo que te enseñaba y que era ya, no. Hoy día el museo es un lugar de encuentro, es un lugar de encuentro para diferentes actores de la sociedad. No son escuelas, pero participan en la educación. Y no solo producen exposiciones, o no solo tienen una colección que hay que cuidar. Si está bien cuidarla, pero si esa colección no tiene un propósito para la sociedad, la verdad es que no tiene mucho sentido. ¿Qué es lo que vimos en los museos, en esta esfera digital? Se rompieron las fronteras físicas de manera mucho más evidente y aparece toda una interacción con estas audiencias digitales. Muchos pensaron que esas audiencias digitales iban a estar solo ahí y no iban a ir a lo físico. Hemos visto que no es así, porque había mucha gente que, yo por ejemplo no puedo ir a viajar a un país muy lejano porque no tengo ni el dinero, ni el tiempo, ni etcétera.
pero puedo visitar ese museo y quizás me siembre esta idea de que algún día voy a ir a verlo. Pero también puedo tener alguna dificultad física o tener un prejuicio y pensar que eso es para otra gente, que yo no voy a entender. Pero esto me ayudó a ver que la verdad es que también me gusta, que también es para mí, que no es solamente para una gente que habla raro y difícil, es para todos. Obviamente que aparece todo el tema de, se transforman en productores de contenidos digitales para muchas audiencias remotas. Es como, se transforman como en un powerhouse de contar historias impresionantes y lo que yo les decía, para eso claramente el capacitar en destrezas digitales a los equipos es clave. Se puede partir por hacer una encuesta para medir, bueno, qué sabe cada uno, dónde está parado y luego con eso empezar a capacitar. Y hoy día tantos recursos gratuitos en línea que la verdad eso es muy, muy interesante. Otra cosa que vimos es el tema de la inteligencia de datos. Hoy día, con toda esa información que podemos capturar de nuestras audiencias, podemos entender mejor a nuestras audiencias, podemos preguntarles qué les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría ver, qué no les gustaría ver, tanto a las visitas como a esas audiencias que se unen. También podemos hacer inteligencia de datos, ver, bueno, cuánto tiempo se queda la gente mirando la página, mirando una obra, mirando uno de nuestros videos, etcétera. ¿Cuáles les gustan más, cuáles menos? Y también, no todo es digital. Y es una combinación. Nosotros veíamos, por ejemplo, muchas cosas, se usaba la tecnología, la televisión, la radio. Es decir, esto no es que todo es digital y hay que gastarse el presupuesto que no tenemos en hacer una app que va a quedar obsoleta, como decían el otro día, sino que muchas veces son productos, recursos análogos que hay que ir combinando. Lo mismo que les decía, que me pareció muy interesante, otra cosa que observamos, hicimos una encuesta como con 300 profesionales de museos, por eso de ahí obtuvimos mucha de esta información. ¿Qué cosas veíamos como en estos nuevos modelos de negocio, lo que estaba pasando, cómo las nuevas tecnologías aparecen como muy promisorias, pero qué dificultad para monetizar sus contenidos, cómo encontramos esos modelos de negocio, cómo las colecciones reaparecieron y cómo empezábamos a contar las historias de nuestras instituciones de otra manera. También veíamos museos que tenían plataformas compartidas de gestión, varios museos que tenían un back office, el mismo back office, entonces tienen un solo contador, etcétera, se ahorra, porque el dinero siempre falta, entonces ese tipo de soluciones eran muy interesantes. Y obviamente que los museos requieren del respaldo de las políticas públicas y acceso a financiamiento, y en eso ese es el discurso en que nosotros estamos trabajando, es decirle a los alcaldes, a los gobiernos, a los tomadores de decisión, a usted le conviene tener un museo robusto, un museo activo, un museo que esté relacionado con la sociedad. Y a los museos también decirles, tenemos que ponernos las pilas y relacionarlos con la comunidad. Ya el museo que le pasamos así un trapito a los objetos, ya fue, y lo hemos visto en estos 2 días. Voy a pasar esto porque no sé si voy a alcanzar, pero sí estas son las características más importantes que deben tener los desarrollos digitales para los museos. Es decir, es importante que sean amigables, que sea fácil, que sean atractivos, etcétera. Muchos, como no teníamos idea, explorábamos con Instagram, pero deberíamos haber usado TikTok, o etcétera. O teníamos unos videos del año del Rey Perico que no funcionaban. Entonces, bueno, hoy día ya podemos empezar. Me encantó alguien que dijo que
los museos podían ser un estudio audiovisual. Me parece muy interesante. Aquí vemos un poco, y eso lo pueden ver en la publicación, no me voy a detener en esto, pero vimos cómo variaba el uso de las tecnologías, qué cosas se usaban, cuáles no, etcétera. El tipo de plataformas que se usaban, cómo crecieron o decayeron durante la pandemia, qué tipo de cosas se hicieron, el tipo de modificación, cómo fue la reacción de las audiencias, si fue positiva, cómo fue percibido todo este cambio, de forma positiva, de forma negativa. Un dato que me parece interesante es cómo cambió la audiencia. ¿Sigue siendo la misma audiencia o clientela o se modificó la audiencia? Apareció una audiencia que no conocíamos, no sabíamos que estaba. Bueno, ¿cómo hacemos hoy día para seguir enganchados con esa audiencia? Una audiencia que puede un día aparecer por el museo o quizás va a seguir utilizando nuestros recursos en línea para sus estudios, para su diversión, etcétera. Y de repente descubrimos que nos visitaba más gente mayor y nos damos cuenta que no tenemos programas para gente mayor o que nos visitan. Entonces, ese es el tipo de información que nosotros podemos... esto me lo voy a saltar porque ya me dice 0 y esto se los mandaré otro día, pero sí, una de las cosas que me parecía importante, ¿cuáles eran las tendencias relevantes de los museos? Y aquí es donde ponemos nosotros la energía, dónde gastamos el dinero. Ya después de pagarle a todos los empleados, nos gastamos la mayoría del presupuesto a las exposiciones temporales. Lo digital, nada. El 20% se va a actividades educativas o pedagógicas. Está todo el tema de las exposiciones itinerantes. Bueno, ha venido toda esta tendencia a volver a las... Pero lo que saltaba en todas las investigaciones y en todo era la falta de capacitación en destrezas digitales. Ya no es ¡ay, qué cool que usas esto! No, es un instrumento más de trabajo como tener la tienda. Hay que tener redes sociales, hay que tener todos esos instrumentos que nos permiten acercarnos a nuestras audiencias. Y también nos parece muy importante cómo hoy día tenemos la oportunidad de reimaginarnos los museos entre lo presencial y lo digital. No es solamente todo es digital, todo es realidad virtual. Yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la realidad virtual, esto con los anteojos, yo la odiaba porque me mareaba. La verdad es que era bastante aburrida, nunca le había encontrado la gracia hasta que fui a ver la obra de González Iñárritu, Carne y Arena, que es con realidad virtual, una historia de migrantes que pasan la frontera de Estados Unidos. ¿Cuál es la clave? Que él cuente una historia. No me pasa imágenes que yo las veo así, que me mareo, no me interesa. Es el storytelling. Y como alguien han dicho también aquí, los museos son una cantera de historias, son una cantera de información, son una cantera de imaginación que tenemos que aprovechar. Entonces, las nuevas tecnologías son un instrumento, las podemos usar muchísimo para acercarnos a la audiencia, pero también para conocerla, para ser más asertivos con ella. Les vuelvo a dejar el QR code de nuestras publicaciones. Ahí van a encontrar publicaciones de todo tipo, de videojuegos, de tecnocreativas, de políticas públicas, de financiamiento, etcétera. Uno de los temas que vimos en una de las publicaciones de financiamiento, que si bien el financiamiento en la cultura es bajo en América Latina, promedio 0.3, hay financiamiento para la cultura en otros ministerios. Hay financiamiento para la cultura en educación, hay en trabajo, lo que no hay es una coordinación interministerial para aprovechar esos recursos que yo no sé, yo que soy un optimista, por eso trabajo en un banco de desarrollo, pero no veo que vayan a crecer los presupuestos de cultura. Pero sí veo que podemos ser mucho más
astutos y coordinarnos mejor en ese sentido. Y gracias. Y ahora salgo así, volando.